Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders Y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2 de Se Regalan Preguntas. Ya sé que nos desaparecimos mucho tiempo, como 2 meses, pero realmente lo necesitábamos y creo que no fuimos los únicos. Les prometo que no fue una estrategia de marketing. Ojalá nuestro equipo marketero nos hubiera dicho tienen que desaparecerse. Ojalá tuviéramos equipo marketero. Pero la verdad es que tanto el señor aquí presente, José, y yo necesitábamos como una jalada de cables interna y bueno, el tema de las vacaciones y demás, pero nos ayudó bastante ese silencio para hacernos monjes tibetanos y ahora sí poder empezar a decir que somos gurús, no es cierto. Pero creo que justamente lo que platicábamos antes de cuando estábamos preparando todo este tema, es que el dejar de hablar, el dejar de ser como un foquito o el estar como tratando de generar nuevas cosas es una muy buena forma de escucharse y desconectarte, mirar un poquito hacia adentro antes de hacia afuera y justamente gracias a eso nos empezamos a incomodar mucho. Obviamente tú y yo no dejamos de chismear nunca. Empezamos a incomodarnos con el quién éramos, con el qué estaba pasando en nuestras vidas y muchas de esas cosas. Y justo un día recibí un mensaje. Pero antes de llegar al mensaje, yo hasta diría, es que eso es un continuo. Y justo hoy me pasaba algo que digo, o sea, o más bien caí en cuenta de algo escuchando un podcast, que el trabajar en uno mismo es algo que nunca termina. No es que uno dice, sí, no sé, ya me llegó la iluminación y entonces ahora todo es claro. Y ya. Y al siguiente día te levantas iluminado y así por el resto de tu vida. No, o sea, sino que es como que cada día uno tiene momentos o hace, que es parte incluso de lo que hablaremos más adelante, pero es un hábito, o sea, son hábitos que vamos desarrollando, pero que tenemos que seguir ejecutando en el tiempo para hacerlo. Entonces, al final, este trabajo sobre nosotros mismos es un continuo. Y entonces, aunque en este tiempo nos hayamos quedado en silencio en el podcast, no nos quedamos en el silencio de nuestras cabezas ni en estas conversaciones. Entonces, sí, han continuado las conversaciones. Hubo desconexiones también, necesarias por las fechas o necesarias por la vida. ¿Nos cansamos? Yo creo que sí, también, que incluso llegó antes de terminar el podcast, o sea, de la temporada 1, que era, nos decíamos, ¿será que ya? ¿Será que cortamos? ¿Será que no? Nos preguntamos muchas cosas. Nosotros nos preguntamos y esperamos que ya después las preguntas no sean solo entre nosotros. Y también nos fuimos reencontrando en ese camino. Pero de pronto, lo que iba a decir Sofía, en el punto en donde yo le interrumpí, era que le llegó una pregunta que disparó este primer episodio de la segunda temporada. Adelante. Sí, y es que, no sé, creo que yo estaba lavando los trastes, o sea, fue un día random en la mañana y aquí el señor José Lubín me mandó un mensaje y me pone, hola, oye, ¿eres feliz tal cual eres? Y yo, Siendo tú. eres feliz siendo tú, sí es cierto. Obviamente en mi cabeza fue como, este man está pasando por una crisis durísima. Sí, o está fumando sin compartir. Pero fue, o sea, luego agarré porque tendemos a tener estas pláticas medio ñoñas profundas y dije, está buenísima la pregunta, creo que es bombástica como para que empecemos la segunda temporada después de un largo, A mí me de voló la una larga, cabeza. O sea, a mí me voló la ya sé. cabeza cuando yo la leí. Este es un libro que estoy leyendo que me recomendó un muy buen amigo y se llama El almanaque de Naval Ravikant. Y cuando él habla de la felicidad, hay una parte en donde él pregunta, ¿eres feliz siendo tú mismo? Y yo ahí, cuando vi esa pregunta, hice una pausa y respondí profundamente, sí. Y fue como, ¿en serio? A ver, pues sí. Pero lo que me parecía denso de la pregunta es que luego que la empieza a descomponer un poco, pues hay esas perspectivas acerca de, ¿y qué significa ser feliz siendo yo mismo? Es decir, con lo que yo hago, cómo yo soy, cómo yo aprendo, todo. O sea, soy feliz así. Que antes del pensar, perdón que te interrumpo, antes del pensar
haciendo lo que hago. O sea, creo que como dijiste, el conocerte a ti mismo nunca va, o sea, nunca vas a terminar de conocerte. Pero realmente sabemos quiénes somos. O sea, si yo hoy te preguntara quién es José, quién es Sofía, quizá hay muchas personas allá afuera que contestaríamos como de, soy mamá de Chuchito, soy una abogada, soy esposa de fulano. Soy, o sea, como tu profesión, el rol que tienes en tu familia o tu estatus, no sé, soy millonaria. Ay, ojalá. No sé, ¿sabes? Que Pero si le quitamos eso, ¿qué? ¿Quién eres? justo, es otra forma como de empezar a cuestionar ese quién soy y si soy feliz siendo quién soy. Yo lo tomaba como a ver, si yo me pongo en primera persona en mi vida, en lo que yo he vivido, en las experiencias que he tenido, en los errores, en las cagadas, en los problemas, en todo, sigo siendo feliz, siendo yo, o sea, en lo que yo he vivido. Es que ahí fue donde yo dije, sí, sí, porque no quiero ser otro. Y es algo que él desarrollaba después. O sea, no quiero ser otro, no quiero vivir lo que otro vivió, yo quiero vivir mis cosas. Porque hay un momento donde habla de los celos y entonces dice que el celo es ese deseo de ser otro y de querer lo que el otro tiene y de vivir lo que el otro vive, pero con todo, con sus experiencias, con sus sacrificios, con los beneficios y con todo. Y entonces yo decía, no, ratito, yo soy feliz siendo yo. Y fue así tan que yo dije, no, lo tengo que compartir con mi partner de estas preguntas. Y tiene, creo que muchas aristas por las cuales podemos ir descomponiendo. ¿Y el qué significa si soy feliz siendo yo? Sí, sí, claro. Y mira, o sea, creo que tocaste puntos bastante importantes como el de los celos, el por qué deseas como lo de tu prójimo, pero me gustaría empezar por el principio, como se debe, con la parte ñoña del señor que le gusta decirnos las definiciones de las palabras, porque muchas veces confundimos la felicidad con la alegría, o sea, creemos que estar feliz es estar sonriendo siempre, no tener problemas, tener todo solucionado. Y eso no existe, o sea, nadie en la vida lo tiene. Y si existiera es porque tienes un trastorno en la cabeza o porque estás imaginándote cosas o porque, como lo veíamos en el tema de la meditación de los monjes tibetanos, ok, pues sí, un monje tibetano no tiene preocupaciones, o sea, de eso también puede estar como tan zen, tan en paz. Pero una persona cotidiana como tú, como yo, como las personas que nos escuchan, pues no, no puedes, o sea, hasta es insano el no tener una tristeza, un enojo, un... Incluso yo creo que el llegar a ese estado en donde dijeras, no, yo soy feliz, todo está bien, no tengo problemas, no me duele nada, etcétera, es aburrido. Y entonces Sí, te está quedas así plano. como, sí, o sea, soy algo plano, algo... Es que imagínate, incluso el electrocardiograma es es un Ujú. Es continuo el... de impulsos, o sea, hay subidas y bajadas y hay Ujú. variación en esa gráfica. Entonces acá no, acá imagínate que fuera todo plano, somos felices, nos aburriríamos, o sea, también creo que pasa eso. Y es cierto, o sea, no, la felicidad no es eso, la felicidad no es la ausencia de todas las cosas, todas las situaciones que nos van a pasar. ¿Sabes, viste Drupi? Sí, El de estoy feliz y era como, o sea, sí, ahorita es sí, esta así. es mi cara de emoción, Sí, sí. sí. Entonces, creo que eso que abordabas respecto a la felicidad es diferente de la alegría, o sea, de ese impulso de pronto, de esa emoción que en un momento yo siento frente a algo que puede ser algo que me llena, que me reconforta, que me gusta, versus un momento en el cual, no sé, me pasa algo, me sucede algo malo, llamémoslo así para decirlo rápido, entonces yo estaría en un estado de alegría y el otro de tristeza, pero puedo seguir siendo feliz. Continúa, claro. Sí, o sea, es como, y aquí de pronto sí para ser resumidos, pero ¿y yo puedo estar en duelo y ser feliz? Sí. O sea, yo puedo pasar la muerte de un ser querido y seguir siendo feliz. Sí. Eso no quiere decir, por supuesto, que no me sienta en momentos tristes. Eso no quiere decir que hay momentos Que donde llores. sí, que llore, que no me guste. Eso no quiere decir que hay un día donde digo, este día fue mejor que el otro. Pero eso no cambia. Y ahí venía una parte muy poderosa en este libro que me pareció a mí que es la felicidad se construye con esos hábitos que hemos desarrollado para ser felices. Y me parecía muy potente porque ya era como el ir definiendo parte de definir, es como decir, primero para mí, ¿qué es la felicidad? Porque ahorita arrancamos de decir, bueno, alegría o esos sentimientos o estas variaciones, eso no estamos hablando de eso como felicidad. Pero esta persona se preguntaba, dice, ¿para mí qué es felicidad? Y él decía, para mí la felicidad es paz. Y claro, esta es una definición muy personal. Eso no quiere decir que todos definamos la felicidad como paz. Más bien quiere decir cada uno tiene que encontrar su definición de felicidad, sino que lo abordaba desde esto porque al darle esta connotación, para él era más sencillo entonces identificar qué cosas le ayudaban a permanecer feliz
y qué cosas le quitaban esa felicidad, como diciendo qué cosas me ayudan a permanecer en paz y qué cosas me quitan esa paz. Y desde esto ir construyendo. Creo que va muy de la mano con lo que platicábamos de la opinión justo del para ti qué es ser feliz, para mí qué es ser feliz. Y tú decías algo súper importante, que era una elección, o sea, tú decides ¿Mm? ser feliz. Y creo que, o sea, a fin de cuentas, la alegría pues es una emoción. Y es, al ser una emoción, no perdura 100% todo el tiempo. Es instantánea, es pasajera, depende de otros estímulos, normalmente de estímulos externos, que pueden ser logros, momentos, justo como lo decías, como la tristeza, como la muerte de un familiar, pues baja la alegría. Y justamente la felicidad es un estado que ya es el cómo estás, el ser, el modo continuo del que estás. Y es duradero, es un poco más estable. Obviamente también hay personas que en esas pues, tienen ahí un desbalance, pero lo normal es que la alegría sea una emoción y la felicidad es un estado de ánimo que es más perduradero. ¿Perduradero se dice? Que perdura. Perdura. Y ahora con esto yo pensaba, o sea, como agregándole aquí algo que teníamos preparado y es como a veces lo que sucede es que cuando nos regresamos un poquito y hablamos de si soy feliz siendo quien soy, lo que hay es como una fricción entre ese ser, o sea, realmente lo que yo soy y el cómo me muestro. O sea, cuando yo me muestro, no sé, fuerte, exitoso, el que siempre puede, el que siempre está bien, pero por detrás, tras bambalinas, no siempre estoy bien, yo no La considero que máscara. sea exitoso, yo no sé, o sea, tengo como todas estas diferencias, en algunos casos inseguridades, en otros casos, porque lo hablaba con alguien el otro día y es, a veces dependiendo del medio en el que estás, hay cosas que tienes que hacer, no porque te encanten, sino porque son parte de hasta de tu trabajo y cosas que dices, pero ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿por qué me tengo que ir a comer con la gente de la oficina cuando yo lo que quiero es irme a mi casa y estar con mi familia? ¿Por qué tengo que participar en este tipo de eventos cuando yo no quiero invertir tiempo en eso? Pero termina siendo un lugar en donde se toman decisiones, en donde se resuelven cosas, en donde pasan cosas que luego tú llegas a una reunión o al trabajo o lo que sea y dices, ¿y esto cuándo lo decidieron? ¿Y por qué lo hicieron? No, pues es que nos fuimos a comer y ahí ya resultó y miércoles me lo perdí. Entonces, o decides intervenir en estas cosas y participar en estas cosas y saber que es parte del juego, o te quedas fuera. Y entonces empiezas a jugar un personaje de pronto, pero ¿en qué punto, en qué momento ese personaje se aleja tanto de lo que tú eres que empieza a generar fricción y empieza a generar incomodidad? Y entonces tal vez no somos infelices, solamente estamos cansados de sostener un personaje. En la psicología hay una, me parece que es Carl Jung, y justamente él habla del cómo en la vida tú mantienes como un personaje para encajar. Por ejemplo, lo que estás diciendo en el trabajo, no sé, quizá también en la familia, el que yo puedo, el que todo soluciono. O sea, creo que todos tenemos muchas máscaras que usamos en ciertos ambientes para que todo sea más fácil, que todo encaje, que me vea auténtico. O sea, no sé, en muchos trabajos también todo se soluciona mientras juegas golf. Y a lo mejor tú ni te gusta el golf, pero tienes que estar ahí poniendo una cara de no manches, es mi pasión. No tomo, pero ay, tengo que ir a... O sea, por lo menos fingir que estoy echándome un traguito para encajar, para mimetizarme. Hace Y daño esa beber y te parte lo bebes simplemente por convivir. sí soy, pero ya no. Y justamente Jung decía que usamos una persona, es decir, yo soy Sofía cuando estoy en mi casa, pero cuando salgo a una reunión de negocios, ya soy Sofía la que va a la reunión de negocios. Y entonces, ay, no, pues ¿cómo voy a decir que no tomo? Me van a decir que qué aburrida. No, pues entonces voy a pedir una. No creo que me pase nada si tomo una. Y entonces empezamos a entrar justo en el conflicto de, "Ah, no, ¿por qué? Ayer mi novio me mandaba una imagen que dice, mi amorcito y yo cuando salimos a comer comida de garnachas, porque en la casa estamos a dieta. Y sí es cierto, o sea, ¿cuántas personas no hacemos eso, no? O sea, en la casa soy uno y hago ejercicio y soy súper paz y súper zen, y salgo y echo un desmadre impresionante. Eso es lo que hablaba Jung, o sea, del mantener un personaje versus tu identidad. Y eso cansa, eso genera fricción, porque alguna vez lo hablaba con otra persona, y es que a veces esa incomodidad que sentimos o estos momentos de silencio que decíamos al principio o estas cosas que nos preguntamos también vienen de sentir esa fricción, de sentir que no estoy alineado, no estoy siendo coherente, no estoy acercando esas dos versiones de mí, la que se ve
y la que habita en silencio, la que habita dentro, y eso empieza a generar incomodidad. Y entonces ahí sí, ya no estoy en paz, ya no soy feliz, porque es un continuo, es algo que sucede todo el tiempo. No depende de si hubo algo triste o de si hubo algo alegre, no depende de si estoy contento, de si estoy estresado, de si me gustó que me trajeran un pan y me regalaran hoy un pan con café, o de si entonces no, ahora me tengo que comer la bendita ensalada porque ya llegué a la casa y estoy a dieta. Y es como, no, o sea, a ver, y es como simpático, porque por ejemplo, a mí me dicen, pero eso sí, sí se puede en tu dieta. Y yo, es que no estoy a dieta, o sea, yo puedo comer lo que sea. Y es como a veces difícil de explicar porque para los otros no es igual. Sí, o sea, porque cuando una persona, por ejemplo, tomando este caso de las dietas, interpreta que cuando tú comes saludable es porque estás a dieta, entonces cree que automáticamente nunca te vas a comer un chocolate, no vas a comer un pan con mantequilla, no vas a comer, es como, no, espera, o sea, todo eso es posible, todo eso se puede, todo eso yo lo puedo, o incluso el por qué hoy comes tanto y por qué hoy tan poquito, pues porque depende de cuánto ejercicio hagas, y en mi caso, pero todas estas cosas cuando no tenemos esa sensibilidad de vivirlo, pues nos cuestan entenderlas y entonces pensamos que no se puede y que existe esa distancia entre lo que yo muestro versus lo que yo soy. Pero esta distancia, cuando es muy grande, aprovecho el gráfico, pero cuando es demasiado grande, cansa, quema, duele. Y ahí es cuando ni estoy pleno, ni estoy en paz, ni soy feliz. O al menos eran de mis interpretaciones, como leyendo este libro y de donde surgía la pregunta. Yo decía, no, a ver, estoy pasando una época cómoda. No, 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 no ha sido cómoda. Ha sido para cuestionarme muchas cosas, ha sido para entender otras, ha sido para darme cuenta que, por ejemplo, una de las últimas cosas que me daba cuenta es que algo que yo decía que no, resulta que sí. Ajá. Sí, o por ejemplo, que no, no sé, por ejemplo, a mí no me importa el que dirán. No, no es cierto, cabrón. Porque lo primero que estás pensando cuando te dicen algo es que dijeron esto. Sí, sí sí te importa, solamente que no lo aceptas. Entonces, ese tipo de cosas son incómodas y son momentos en donde, o incluso hoy leí algo en la mañana que decía, alguien publicaba que estaba orgullosa de haberse dado cuenta en su proceso de terapia que se había afianzado de una forma tal en la cual no le importaba cometer errores y que se den cuenta que comete errores. Y yo decía, es poderoso, porque a Guau, ver, ¿cuántos huevos se necesitan para decir, sí, me sí me... equivoqué? Y que no te digan, es que estás bien tonto, como que no te das cuenta que estás cometiendo errores. No, más bien que te lo digan y lo aceptes. O sea, sí, pues sí, tengo errores, soy humano. Aquí una anécdota chistosa. Un día yo le decía a alguien que los seres humanos no conocen, que los seres humanos reconocen. Y con esto me refería a que un ser humano que nunca en su vida ha visto o ha entendido la prepotencia, o sea, porque no ha estado expuesto a esto, o porque incluso no ha sido prepotente, pues no sabe cuando alguien es prepotente. O sea, de pronto le incomoda, de pronto dice, no sé, como que no me gusta cómo me trata esta persona, pero no sé cómo definir qué es lo que tiene. Sí. Y entonces se quedó así porque me dije, o sea que tú me estás diciendo que mi actitud en ciertos momentos prepotente o mi actitud en estos momentos egoísta o mi actitud en estos momentos lo que sea, es porque tú también lo eres. Por supuesto. Y fue como, ¿what? Pero claro, o sea, es simplemente porque yo lo he sido en algún momento, me di cuenta de eso, haya hecho o no haya hecho con eso algo, y entonces ahora lo reconozco. Ahora puedo verlo, Somos espejos. somos espejos. Pero justamente el espejo no puede reflejar lo que no se ve, lo que no sabe Sí. cómo verse. Creepy, los vampiros no se pueden ver en el espejo, pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, el tema empieza por todo eso. Cuando yo digo, ¿y si soy feliz con como yo soy? Y entonces ahí fue que dije, pues sí, con todo eso soy feliz. Sí soy feliz siendo yo, aprendiendo lo que tengo que aprender, viendo lo que tengo que ver, pasando lo que tengo que pasar. Es parte de. Retomando un poco el tema, después de que pasamos a los vampiros. O sea, sí, soy feliz con quien soy y me siento en paz o me siento pleno, considerando que la paz no es que no tengas problemas o que tengas todo resuelto, sino justamente aceptar quién soy o saber que estoy en el proceso en el que estoy sin demostrar nada. Pero me gustaría dejar unas preguntas para nuestros podcast escuchas, que sería como, el día de hoy te gusta cómo reaccionas ante cualquier estímulo y no sé, te gusta, te sientes bien con la forma en la que hablas. Ahorita que mencionabas lo de la prepotencia, lo de el cómo reacciono cuando la gente te dice, ay, te equivocaste. A lo mejor tú reaccionas de una forma como súper a la defensiva o te pones a llorar. O sea, hoy te gusta
quién eres en ese aspecto. O sea, quizá la pregunta no sea, ¿eres feliz? Quizá la pregunta es, ¿te gusta quién estás siendo? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes o te sientes en paz o te sientes tranquilo cuando te vas a dormir? Esas cosas no están en tu cabeza porque simplemente fueron algo que sucedió en el día y para ti estuvo bien. O sí están en tu cabeza y por qué están ahí. Porque de pronto no te gustó, porque de pronto desencadenó un problema con alguien más, porque ¿qué sucede? A veces lo que pasa también es eso, porque de pronto estamos de acuerdo en lo que dijimos o lo que teníamos que decir, creemos que es lo correcto, pero la forma no fue la adecuada. Y hacer control de daños después es algo que no nos gusta, pero dependiendo de qué punto estemos, hasta decimos, pues sí, lo tenemos que hacer o no. ¿Y cómo estoy, así, cómo me siento yo con eso? ¿Estoy tranquilo? O sea, ¿me puedo ir a dormir tranquilo? O sea, cuando yo me voy a dormir, me duermo y no pasa nada, o está todo eso ahí dando vueltas. Pero también, perdón, creo que hoy híjole, creo que hoy vamos a dejar sin dormir a muchas personas, pero No nos creo que escuchan antes de dormir. hoy que vivimos en pues en un mundo donde todo es apariencia, de todo es eh, tratar de compararte con gente que ves que ni siquiera es real porque publicamos lo que queremos que vean. Realmente, o sea, la persona que estás siendo cuando nadie te mira, ¿te gusta? ¿Y por qué tienes que convertirte en una persona diferente a esa que nadie, o sea, que eres cuando nadie está viendo? O sea, también el preguntarnos esas cosas es como, realmente mi felicidad depende de lo que las otras personas perciban. Es muy fuerte, o sea, es muy fuerte porque incluso desde el punto de partida estamos hablando de ser dos, o sea, ser uno cuando yo O estoy sea, frente a los demás y cómo reacciono cuando estoy en los demás y cómo me muestro y ser otro cuando estoy yo, cuando nadie me ve, como dice Alejandro Sanz en su canción, cuando nadie me ve puedo ser y no ser. Pero estamos siendo y no siendo frente a los demás, o sea, estamos actuando como si, aunque nos vean, como si nadie nos viera. Claro, habrá cosas que no podemos hacer, pero aquellas, o sea, incluso hasta en eso, o sea, estamos siendo o estamos actuando como actuamos porque nos ven. Alguna vez en una carrera, y es una tontería, pero en una carrera había un lugar por donde cortar camino. ujú, Pero sin para que mí fue nadie te muy vea. claro, nadie te veía, nadie te veía. De hecho, adelante mío iba alguien y cortó camino. Y para mí fue muy claro como el momento de la tentación de decir, nadie te va a ver, dale. Y yo dije, sí, pero yo no lo hago porque me vean. Yo, Ajá, claro. porque yo me voy a ver. Yo sé que Ujú. lo hice y yo no voy a estar tranquilo con haberlo hecho. No quiere decir que nunca me equivoco, no, sí, seguro les puedo contar muchas, pero el tema es como eso, o sea, realmente yo estoy actuando porque me ven, estoy actuando, o es que me porto bien, o eso es como cuando los latinos pasamos a Estados Unidos y de pronto nos volvemos los mejores conductores, respetuosos de los pasos cebras, sabemos por dónde caminar, pero en Latinoamérica, por donde sea, no importa, nos pasamos los semáforos en rojo, estacionamos en doble fila. ¿Por qué? Porque allá sí nos ven y nos penalizan. Acá el policía es ciego o puede hacerse el ciego. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esas cosas? Y eso va bajando, o sea, va bajando en términos de hacernos sentir de pronto incómodos, de tener este sentimiento de no sé, estar triste, estar disgustados, sentirme frustrado, fracasado, yo qué sé, lo que sintamos, pero ¿qué estamos sintiendo? O sea, ¿cómo nos estamos sintiendo frente a eso? ¿Nos sentimos tranquilos? ¿Me siento bien yo con quien estoy siendo? ¿Me siento feliz siendo yo mismo? ¿O quisiera ser otro? Y si quisiera ser otro, ¿por qué quisiera ser otro? ¿Cuáles son las cosas que estoy viendo yo en ese modelo, en esa persona que quisiera ser? Y para mí también cuando leía eso fue como porque de pronto yo tengo en la cabeza referencias, o sea, personas que yo digo, me gustaría algún día de pronto hacer algo como esto que ha hecho esta persona. Y entonces cuando desglosaba la idea de decir, bueno, pero significa, desde su perspectiva, estar celoso significa querer lo que la otra persona hizo, hacer lo que la otra persona hizo, vivir lo que la otra persona hizo. Yo dije, no, ni yo quiero hacer lo que él hizo, ni yo quiero hacer lo que este otro vivió, ni yo quiero, no, 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 yo quiero lo mío. O sea, me gustaría llegar ahí en mis condiciones, haciendo mis cosas, en mis términos, ¿sí? Sí. Entonces, por eso decía, sí, sí soy feliz siendo yo y me gusta. Y ojalá, y me gustaría Muchas que cada personas. uno, sí, no, 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 ojalá que cada uno pueda llegar a ese punto. Y sí, también habrá días donde no soy feliz siendo yo, porque es parte de. Quizá la felicidad no sea convertirte en alguien más, sino dejar de estar tratando de convertirte en alguien más y aceptar quién eres y ser feliz así. Y bueno, Ujú. pues eso es todo por hoy, amigos. Me gustaría que dejaran sus comentarios con el hoy soy feliz por tal cosa o siento alegría cuando hago tales cosas. Estaría buenísimo poder leerlos
ver que tenemos mucha gente que se siente plena y feliz. Y bueno, si Y si no, no lo pueden pueden, pensar o sea, en... y si hoy no hay algo, perdóname que te haya cortado, que si hoy no hay algo en donde vean por qué son felices o puedan poner eso, está bien, no pongan nada, pero sí háganse la pregunta de ¿y qué podría hacer para empezar esa felicidad? Porque otra cosa que para mí fue muy potente de esto que leía y quería que compartamos es esos hábitos. O sea, ¿cuáles son esas cosas que me ayudan a ser feliz? De pronto no me siento Sí, no, feliz viendo tantas redes sociales todo el tiempo y viendo que toda la gente se la pasa maravilloso y yo no. Corta las redes sociales, no existían hace sí, tiempo y no va a pasar nada. Reduce el tiempo en redes sociales y puede ser que ese es algo que te ayuda a ser más feliz. Ah, es que, no sé, yo quiero correr una maratón. Pues empieza a correr mañana porque la maratón no se corre de un día para otra. O no sé, sea, como todas estas cosas en donde al preguntarnos qué es lo que nos hace falta y que es una gran forma, como tú lo decías, el dejar de desear, el dejar de ver aquello que hace falta y empezar a ver lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos hacer, las cosas que podemos dar a los demás o aquello que somos, es lo que hace ese switch. Y a veces comienza por darse cuenta de eso, o sea, ¿qué es lo que yo creo que me falta para ser feliz? ¿Qué es lo que yo creo que hoy no tengo? ¿Qué es lo que me gustaría de eso? Y sin miedo, algo que con esto me gustaría que nos quedemos en medio de estas preguntas es que cuando pensemos, no nos castiguemos porque no nos gusta lo que pensemos. Si de pronto yo ok. pienso algo y digo, ay, no, pero es que cómo fui a pensar que a mí me gustaría lo que tiene tal. Es un pensamiento. No mataste a nadie, no hiciste nada. Incluso si piensas que vas a matar a alguien, no lo mataste, solamente lo pensaste. Entonces, como no castigarse y decir, a ver, creo que estos pensamientos no están bien, no los quiero. Y pedir al cerebro, como lo decía esta persona, pedir al cerebro, a ver, esta bien no me gustó, dame otra. Y si vuelve la anterior, oye, vamos a buscar otra. Porque también ese ejercicio de darse ese espacio ayuda a sentirse uno mejor. Pulirla. Y finalmente, en caso de no poder poner por qué son felices o qué son felices haciendo, sí háganse la pregunta de cómo quieren sentirse y pongámosle nombre, apellido, definición de cómo quieren sentirse, porque eso también nos puede ayudar a caminar en esa dirección, cómo nos queremos sentir. Entonces, los invitamos a escribir. Gracias por escucharnos. Espero que nos hayan extrañado tanto como extrañamos nosotros el sentarnos a hacer estas conversaciones, a tener estas conversaciones, y nos vemos en el siguiente episodio.